Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta reunión con alegría, sabiendo que hoy es un día más que podemos adorarle. Le pido que desde su casa puedan abrir en Romanos 12:12 y dice así: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tenemos que ser pacientes porque creemos en nuestro Señor Jesús, que nos va a librar y nos va a salvar. En esta tarde vamos a comenzar adorándole a nuestro Rey con todas nuestras fuerzas, nuestros corazones, y le declaramos toda la gloria y toda la honra a Él. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por esta semana. Gracias porque vamos a comenzar una semana en victoria, Señor. Te la entregamos a ti. Te declaramos Rey de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Tú eres el Rey y a Él le damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme a cantar desde su casa. Si quiere puede aplaudir. Con gozo le cantaremos y le alabaremos esta tarde. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza. Te cantamos esta tarde y con gozo yo te cantaré y con gozo yo declararé mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre en mi soledad, mi fuente en mi sequedad. Refugio en la tormenta.
la gloria y toda la honra sea para Él. Gracias, Señor, en esta tarde te adoramos, nos entregamos a ti, ahí donde estemos, con nuestra familia. Entregamos nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. A tus pies nos rendimos, Padre. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fuerza. Levantamos nuestras manos ahí donde estemos y le cantamos todos juntos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué linda canción estábamos escuchando, No hay lugar más alto. Así le damos la bienvenida
a todos nuestros hermanos y amigos, a la gente de la radio, de la 103.7, le damos en este día domingo buenas tardes, y a la gente que nos ve a través de YouTube queremos también darle la bienvenida a toda la familia de Vida y Paz, a toda la gente que escucha y que comparte el mensaje de salvación. Hoy queremos bendecir tu vida, queremos entrar a tu casa, queremos entrar al corazón, a tu corazón, llevando un mensaje de esperanza. En estos días, hoy más que nunca necesitamos fortalecidos en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Y en esta tarde quiero compartir una palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Yo creo que no los podemos reunir en estos días por razones obvias, pero sí podemos estar juntos en el Espíritu, y esto es muy importante para nosotros, estar en el acuerdo. El día viernes pasado estuvimos compartiendo la vigilia a través de la radio y en el acuerdo también. Hoy nos toca en esta tarde compartir con toda la iglesia la palabra que sustenta nuestra fe, la palabra que edifica nuestros valores, la palabra que alumbra nuestra mente, y de eso quiero hablar esta tarde, que alumbra nuestro entendimiento. Hoy son días, creo que son muy importantes, no solo importante, sino esencial, algo indispensable para nosotros, que la luz resplandezca. Y el tema de hoy que vamos a compartir en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tomando esta porción de la Escritura, tenemos que obedecer a la palabra. ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que necesitamos hoy como iglesia, los hijos de Dios, manifestar? Y Dios es un Dios tan radical, tan poderoso, tan maravilloso, que a través del apóstol Pablo y esta carta a los Corintios les está hablando de una exhortación, porque viene hablando de la salvación, del regalo más maravilloso que todo cristiano tenemos. Es el regalo de Dios en Cristo, y por salvos, dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Esto dice Romanos. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, el Señor dice: no unáis. Hoy el mundo está globalizado. Hoy las redes sociales, las comunicaciones, hace que todo el mundo esté informado, que todo el mundo a un clic sepa lo que está pasando alrededor o a distancias remotas. Ahora, Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo igual. Y lo primero que dice: no unáis. ¿Por qué dice que no nos unamos la gente de fe con los incrédulos? ¿Qué hay en la incredulidad? ¿Y qué hay en la gente de fe? La gente de fe tiene otras características, los incrédulos tienen otras. Por ejemplo, el incrédulo por lo general es desobediente y es infiel. Y eso hemos sido en otro tiempo, dice Efesios. Vosotros que en otro tiempo no erais hijos de Dios,
ni erais luz. Aquí la palabra luz habla del conocimiento. Y creo que como hijos de Dios, en este mundo y en este tiempo donde hay tanta confusión, lo primero que tenemos que aprender es cuál es el camino, cuál es la verdad y a qué vida me va a llevar esta gran decisión de seguir y de servir a Cristo. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis: no os unáis. Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. No quisiera entrar en términos, pero sí le puedo decir que hoy hay mucha injusticia. Hay mucha mentira, hay mucha maldad, hay mucha hipocresía, hay mucha farsa, mucha trampa. Satanás, el diablo, a través de este sistema ha logrado engañar al mundo. Por eso la Biblia dice: vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es luz y sigue siendo la luz la que el hombre y la mujer necesita. Y luz es conocimiento, como decía recién. Luz es verdad, luz es amor, luz es vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y dígame si hoy la gente no anda en tinieblas. Dígame si no hay desesperación, si no hay confusión. Dígame si no hay un espíritu de engaño, de venganza. Por eso dice la Biblia: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno. Sigamos leyendo. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo, con Satanás? Y acá dice con Belial. Ninguna. Jesús mismo dijo: nada tiene en mí Satanás, el diablo. Y es más, cuando usted lee Mateo 4 se da cuenta cómo Satanás vino a tentarlo a Jesús. Y cómo Jesús usó la luz, que en esa palabra luz es conocimiento. Cuando el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, allí salió la luz de Cristo, diciéndole: escrito está. ¿Por qué es tan importante que el hombre y la mujer de Dios podamos aprender a leer la Biblia? Aprendamos a orar, a conectarnos. Porque quiero llevarlos a una parte tan maravillosa que Dios me hablaba estos días. Y es necesario, dice: ¿qué comunión tiene Dios con el diablo? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque Dios en su palabra y en sus mandamientos, lo primero que dijo: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. No tiene comunión. Ídolos son imágenes. Ídolos son aquellas cosas que se adoran, que se veneran y que están muertas. Eso dice el Salmo 115. Cuando dice: tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pie y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen oídos y semejante a tales son los que adoran. ¿Por qué esto es tan riguroso? A ver, ¿por qué esto es tan vertical? Porque Dios es así. Y el apóstol Pablo nos exhorta, no es un consejo. Porque cuando nosotros entendemos que tenemos que desechar las obras de las tinieblas de nuestras vidas para que entre la luz, tenemos que desechar la ignorancia para que entre el conocimiento, tenemos que desechar esa incredulidad, esa barrera que es oposición a la manifestación del poder y el amor de Dios. ¿Cuántas veces los consejos de otras personas parecían importantes y no lo eran? Parecían necesarios y no lo eran. Parecía que el consejo que estaba recibiendo me iba a solucionar el problema. Sin embargo, hay una sola fuente: es Dios y su palabra. Quien no engaña, quien no corrompe, quien no miente, quien no estafa. Nuestro Dios quiere que usted y yo en este tiempo podamos tener la actitud correcta para sacarnos de encima todo aquello
que yo le diría ahora, es un impedimento. ¿Por qué el apóstol Pablo nos escribiría estas cosas? Porque cada uno de nosotros tiene que romper estructuras, no solo religiosas, sino estructuras internas, nuestra formación, nuestra educación, nuestra trayectoria. Yo no sé la edad que usted tiene, usted que está escuchando, usted que está mirando, pero sí es importante que yo pueda juzgar mi vida conforme a la palabra de Dios, que pueda examinarme si hay luz o si hay oscuridad, si hay verdad, si hay mentira, si hay santidad o no hay santidad, si tengo injusticia o tengo justicia. Sabe que no se puede disfrazar, aunque el mundo disfraza, el sistema disfraza, y tenemos tantas cosas con esta pandemia disfrazadas, solo traen confusión. De aquel 18 de marzo a este ya 30 de agosto han pasado varios meses y todavía la cosa no está clara. No solo lo de la pandemia, sino todo el entorno. Y usted tiene que seguir viviendo y tiene que seguir alimentando sus esperanzas y tiene que alimentar su fe y tiene que alimentar proyectos y tiene que extenderse, porque la vida va pasando, el tiempo va pasando y también las oportunidades están pasando. Y acá el apóstol Pablo nos dice algo tan importante, porque nosotros tenemos que desechar, qué sé yo, ese yugo. En el Antiguo Testamento yugo era para los bueyes, pero yugo desigual era poner, por ejemplo, un buey con un burro. Hoy el día está desparejo. Dice, la fe con la incredulidad no concuerda, no se aproxima para nada a la voluntad de Dios. Entonces, en esta tarde quiero exaltar lo que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es agradar a Dios. Eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, sin practicar la fe, sin edificar la fe, sin poner en alto la fe, caemos en la trampa de que todo es igual, porque por fe andamos y no por vista. Y cuando le damos el valor a la palabra de Dios, la fe crece. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no cualquier cosa. Por eso dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Dígame si no es necesario hoy, para tomar decisiones, tener conocimiento. Conocimiento es tipo de luz. Y yo y usted necesitamos que Dios alumbre nuestro entendimiento, discernimiento de espíritu. Hoy es un día maravilloso para poder estar a cuentas con Dios y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Yo necesito que Dios me guíe y Él os guiará a toda verdad, porque en Dios no hay mentira, en Dios no hay injusticia, en Dios no hay incredulidad, en Dios no hay maldad, en Dios no hay venganza, aunque sea un juez justo. Y Dios va a hacer justicia. Pero Dios nos está dando todas las oportunidades para que aprendamos a andar delante de Él. Pero aquí viene lo mejor. Dice la Biblia que no hay acuerdo en esas cosas, pero dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se lo vuelvo a leer. Vamos a entrar en los privilegios, porque estos son privilegios. Estos son los regalos. Estas son las maravillas que el hombre no puede entender solo cuando llega a Cristo y Cristo es el Señor de nuestras vidas. Ahí empezamos a entender no solo que existe un Dios, sino que es un Dios poderoso y es un Dios lleno de amor. Es un Dios lleno de gracia, de sabiduría. Pero todo eso Él lo ha volcado a través de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, a usted y a mí. Vosotros que en otros tiempos, dice, no eras hijos de Dios, pero ahora hemos alcanzado por esa gracia la salvación
y el derecho de ser hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venimos a la Biblia dice, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Me hace remontar a los días que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Por 430 años el pueblo de Israel no tuvo identidad. Fue sometido bajo un faraón tirano, perverso, que oprimía. La Biblia dice que en Éxodo Dios miraba cómo faraón oprimía al pueblo de Dios y lo hacía trabajar. Pero el pueblo clamó y Dios oyó y levantó un libertador como Moisés. Ahora, no solamente levantó un libertador, libertó al pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. Y anduvo con su pueblo 40 años en un desierto. De día había una nube sobre el pueblo, de noche había una columna de fuego, de madrugada caía el maná, le daba agua de la peña y lo cuidó de todos los enemigos, de todos los pueblos paganos que habían en aquella zona. Ahora, qué privilegio era que el pueblo de Israel tuviera ese Dios que lo cuida de día y de noche. Así es hoy día. Nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, es el que nos alumbra la mente, nos revela a Cristo y nos hace andar de día. Es decir, nos hace andar en la verdad, nos hace andar en la paz. Por eso que cuando Cristo llega al corazón de una persona, podemos entender o podemos interpretar que algo pasó, algo cambió, algo se rompió, algo que no existía se ha creado en mí, porque yo no tenía esta luz, o no tenía esta paz, o no tenía este conocimiento, o no tenía esta gracia, o no tenía esta templanza, este dominio propio. Es fruto del Espíritu que llegó a mi vida por aceptar a Cristo, por reconocer que no podía entrar a este lugar de privilegio si no era reconociendo lo que Dios nos mandó como su Hijo, entregándolo todo. Dios lo entregó todo en Cristo, y cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos todo. Ahora, ¿qué podíamos saber? ¿O cómo podíamos saber que en Cristo Dios ha puesto todo, la plenitud? Él es toda la gloria, Él es la imagen y la sustancia de Dios. Por eso es que cuando en el monte de la transfiguración descienden Elías y Moisés, el rostro del Señor y la ropa del Señor se llena de gloria. Es una manifestación difícil de entender si no es por medio de la fe, si no es por medio de la experiencia, si no es por medio del conocimiento. Aquel día Pedro, Juan y Jacob tuvieron una experiencia sobrenatural anticipada a lo que iba a manifestarse después de la crucifixión del Señor, y que iba a resucitar al tercer día, y que lo iban a ver, lo iban a volver a ver como lo habían visto en el monte de la transfiguración. Por eso cuando uno se para, cuando uno no tiene comunión con la incredulidad, cuando uno no tiene comunión con la perversidad, con la desobediencia, con el pecado, cuando uno no tiene comunión con ciertas cosas, es decir, no tengo una relación. Ahora soy templo del Dios vivo. Ahora cuido mi corazón. Ahora cuido mi mente, cuido mis ojos, cuido mis oídos, cuido mis labios, cuido mis manos, cuido mis pies. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida de un cristiano. Apártate, santidad. La palabra santo significa apartados de o apartado para. Hoy son los días de que la iglesia debe separar. No tenemos comunión con las tinieblas. Y tiniebla es engaño. La Biblia dice que tiniebla es Satanás, el diablo.
El Dios de este siglo cegó la mente, dice 2 Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz. Y la luz es Cristo. Luz es el Evangelio, las buenas noticias de cuánta gente está privada. Hoy hay mucha gente privada del Evangelio, privada de la verdad, privada de la libertad espiritual, privado del amor, privado del gozo, privado de la justicia, porque Dios hizo justicia con el pecado a través de nuestro Señor Jesucristo, rompiendo y quebrando al que tenía la autoridad de la muerte por el pecado, Satanás, el diablo. Eso no se habla, no se predica, no se enseña mucho, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y cuando reconocemos que estábamos sin salvación y sin Cristo, y al recibirlo, hoy nos damos cuenta cuántos beneficios tengo yo por ser un hijo, una hija de Dios. Cuántos beneficios tengo por ser y conocer al Maestro, que tanta gente habla del Maestro, entre comillas, y no lo conoce, y no lo respeta, y no lo valora, y no considera importante. El problema de hoy es que lo que dice Dios no es importante. Y peor todavía, no es necesario. Y peor, es como que nunca existió. Sin embargo, para los hijos de Dios, los que hoy estamos viviendo esta pandemia del virus, y la pandemia económica, y la pandemia espiritual, y la pandemia social, y la pandemia a nivel mundial, podemos tener paz porque sabemos quién es el que está con nosotros. Dice: yo habitaré entre ellos. Por eso es que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue acompañado durante todo ese tiempo hasta llegar a la tierra prometida, de la cual Moisés no entra, pero sí sigue los pasos Josué, y entra el pueblo de Israel, y aún sigue Dios. Esa promesa nunca dejó de cumplirla. Dios nunca se desentendió de nosotros, pero sí nosotros muchas veces nos hemos desentendido de Dios. Ahora dice: y yo seré, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Sabe que Dios es amor? ¿Sabe que Dios es justicia? ¿Sabe que Dios es paz? ¿Que Dios es verdad? Y cuando nosotros le abrimos el corazón, todos esos beneficios son nuestros. Y ahora puedo decir: Dios cuida de mí. El salmista David dice: de madrugada me presentaré delante de ti, oirás mi voz. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba David a través de la oración? Presentarse delante de Dios, que Dios oyera su voz para que lo librara del mal. El rey, el que venció el gigante, el que tuvo mucha fama, el que ganó muchas batallas, el que Dios hizo rey y tantas maravillas, necesitaba comunión con Dios. Hay muchas promesas en la Biblia cuando Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad y la vida. Tantas veces repite las mismas promesas el Señor, pero a veces si nosotros no rompemos, no derribamos esa comunión y no reconocemos plenamente y respetamos el señorío de Cristo, no podemos interpretar. El problema de hoy se llama interpretar los tiempos en los cuales vivimos. ¿Hacia dónde apunta nuestra Argentina hoy? ¿Hacia dónde apunta este modelo, este estilo de vida hoy? No solo en Argentina, ahora en el mundo entero. ¿Hacia dónde apunta esta gran pandemia social, cultural? ¿Hacia dónde apunta? Sin embargo, Dios, desde principio al fin, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy la eternidad. ¿En qué apunta Dios todo este tiempo en la Biblia? El bien del pueblo de Dios, el progreso del pueblo de Dios, el final glorioso que ya preparó Dios para su pueblo. Pero todos los días hay que hacer
este tipo de análisis. Cuando me levanto, si mi vida está dando señales de que no hay incredulidad, de que no hay tinieblas, que no hay un apetito y un deseo por los placeres de la carne, porque entendí que en mí mora, vive el Espíritu Santo y su santa palabra. Entendí que debo apartarme, no que me aparte, no, yo debo apartarme de las cosas terrenales, temporales y paganas. Debo apartarme para recibir la bendición de Dios. Lo que tanta gente dice, ay, que Dios te bendiga. ¿Cómo? Si Dios ya puso principios aquí. Y esto es maravilloso porque también hay una palabra en Isaías, capítulo creo 60. Si ustedes me permiten, Isaías 60, ahí está, versículo 1. Habla de la futura gloria de Sión. ¿Sí? Sión es pueblo de Dios. La futura gloria para el pueblo de Dios, para usted y para mí en este día. Dice, levántate, resplandece. Ahí vuelve a hablar. Dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mire si ese Dios maravilloso que anduvo con el pueblo de Israel y que sigue estando con nosotros, y esto lo dice y lo certifica nuestro Señor Jesucristo, allí en San Mateo capítulo 28 versículo 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué considero que esto es importante? Porque por la desobediencia se pierden los privilegios de Dios. Por la ignorancia se pierde la voluntad de Dios. Por la gran confusión que hay, se extravía la gente del camino establecido, de la verdad establecida, de la vida establecida por Dios. Fuimos llamados a vivir en santidad. Y usted tiene que cuidar su santidad y sus vestiduras blancas y resplandecientes y no permitir que el pecado le manche. Todo el tiempo estamos buscando cómo agradar a Dios. ¿Y cómo es agradar a Dios? ¿Qué es agradar a Dios? ¿Vio cuando dice acá el profeta Isaías? Le está hablando al pueblo de Israel de una actitud y de una acción, ¿sí? Levántate en la primera. Ahora, resplandecer, ¿cómo? ¿Cómo se resplandece si Dios no se manifiesta en nuestras vidas? Satanás, el diablo, se hace pasar por ángel de luz para engañar a los escogidos, para robarle la bendición a la gente, para hacer que la gente no haga ni conozca a Dios, ni conozca la salvación, ni los privilegios de ser salvos, ni los privilegios de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo. Hace días escuchaba un testimonio de un joven que estuvo preso mucho tiempo. Y dice, la primera vez que caí en la cárcel, dice, por droga y por robo, dice, me predicaron. Pero dice, tuve tan poquito tiempo que no entendí. Dice, cuando salí a la calle, volví a hacer lo mismo. Al otro día estar libre. Volví a robar, mis amigos, a drogarme y a hacer las cosas peor. Y cada vez peor. Y cada vez peor. Y en otro momento, dice, hubo un robo y volví a caer en la cárcel. Y me volvieron a predicar. Y había pasado ya mucho tiempo. No solamente que caí en la cárcel, sino el daño que le hice a mi familia, el daño que le hice a mis padres, a mis hermanos, y el daño que le hice a la gente que le robaba con armas, con violencia, el daño que le hacía, hasta que hubo una situación muy dura y muy difícil en la familia. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un hermano, un accidente.
tantas cosas le pasaron. Dice, ¿y sabe qué fue lo más triste? Porque yo no solamente me drogaba, vendía, traficaba. Dice, y en esa situación involucré a mi mamá. Y el día que falleció mi hermano, tuvimos que ir esposados a su velorio. Y de tantas cosas más, dice que me avergüenzo. Dice, porque yo no conocía a Dios. Y cansado de sufrir, y cansado de perder, y cansado de llorar, y cansado en la cárcel, un día me invitaron. Dice, yo escuchaba, a mí me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar. Y dice, y estaba ya por buena conducta en la colonia, y estaba tocando mi guitarra debajo de un árbol, y de repente aparecieron dos personas y me invitaron a una reunión. Dice, ¿a vos que te gusta cantar? Dice, prepárate una canción, porque tal día vamos a tener una reunión y queremos que participe. Y dice que él había preparado una canción y fue a participar. Y cuando él cantó la canción, dice, él ni se imaginaba que el mensaje que se iba a escuchar ese día tenía una relación con la canción que él estaba cantando. Y se me quedé sorprendido. Ese día recibí a Cristo en mi corazón. Ese día empezó una nueva etapa. Ese día llegó la luz a mi vida, porque antes no me había resplandecido. Había escuchado el mensaje, había visto un montón de cosas, pero no me interesaba. Estaba todavía perdido en tinieblas. Ahora, cuando llega Cristo, ese día llega Cristo al corazón de este joven que, estando en la cárcel, se acerca a Jesús, le abre el corazón, empieza la luz a mostrarle cuál es la senda de la justicia, cuál es el camino de la fe, cuál es el camino de la esperanza, cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino de la integridad, cuál es el camino donde una persona puede vivir con dignidad si no es en Cristo y a través de Cristo y su evangelio. Ahora este joven en la cárcel empezó a servir al Señor, a orar, a leer, a escuchar la palabra, de tal manera que un día, no hace mucho, salió de la cárcel, pero totalmente transformado, totalmente renovado, es otra persona en el mismo envase, pero ya no con el mismo contenido. Ya no había dentro de su corazón el deseo de salir a drogarse o a emborracharse o a pelear o a robar o a hacer daño. Cuando él sale de la cárcel, sale una persona totalmente transformada y ya no tenía relación ni siquiera con esa misma persona que habitaba dentro de él por mucho tiempo, porque Cristo, la luz del mundo, había llegado a su mente, había llegado a su corazón, había llegado a su espíritu, a su alma y a su cuerpo para hacerlo una nueva criatura. Este es el evangelio que cambia, que corrige, que enseña, que exhorta, pero también que consuela. Y hoy que está en libertad, es un joven totalmente transformado por el poder y el amor de Dios. Y deseo con todo mi corazón que nunca vuelva atrás, que no se arrepienta de todo lo que dijo y de todo lo que ha hecho. Dice, no, pastor, dice, yo no me drogo más. Dice, yo no robo más. Dice, ahora trabajo, tengo mi propio trabajo. Dice, estoy muy feliz. Conocí una joven muy linda, es mi compañera, la amo. Dice, y he dejado todas esas cosas porque ahora sí tengo paz. Ahora sí sé quién es el que está conmigo. Antes estaba el diablo mismo, ahora Cristo vive en mí. Esto dice el apóstol Pablo, el escritor, el que escribió esta carta para los Corintios. También lo dice en Romanos, también lo dice en Efesios, también lo dice en Tesalonicenses, en Colosenses, a los Filipenses. El apóstol Pablo, el que no tenía luz, nos escribe esta gran verdad por revelación del Espíritu Santo y por ese tremendo encuentro que tuvo camino a Damasco. Así como este joven allí en una cárcel
tuvo un encuentro con Jesús y pudo salir de las tinieblas y hoy ser hijo de luz y tener luz y dar testimonio de que es luz. Y lo sigue haciendo porque ese Dios que anda con nosotros nunca nos dejó, ni nos deja, ni nos dejará en vergüenza. Yo estaré con vosotros todos los días. Yo seré vuestro Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mis hijos, mis hijas. Y si Dios anda con nosotros, que tantas veces lo hemos dicho, ¿quién contra nosotros? Les compartí este testimonio porque anda por ahí en las redes sociales. Y yo doy gracias que es un miembro de la iglesia, un colaborador que está dando fruto del Espíritu. Ya no tiene comunión con las tinieblas. Ya no tiene comunión con la incredulidad. Ya no tiene comunión con la maldad. Ya no tiene comunión con la mentira. Ahora tiene comunión con la santidad, con la obediencia, con el temor, con el respeto, que son los valores de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Espero que esta palabra hoy bendiga tu vida. Y la pregunta es, ¿qué comunión tienes tú con Dios? ¿Qué comunión tienes con la oración, con la lectura? ¿Estás respetando la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás reconociendo si estás en luz? Porque el que dice que ama a su hermano y no lo ama, todavía está en tinieblas. El que dice que perdona y no perdonó, todavía está en tinieblas. El que todavía tiene un doble mensaje en su boca, no es temeroso, no es responsable. Puede que diga que anda en luz, pero sus hechos le dicen que está en tinieblas. ¿Quiere salir de esa condición? Yo diría, ¿quiere salir de esa maldición usted? ¿Quiere ser libre de una vida opacada, de una vida confusa, de una vida desanimada? ¿Quiere salir de escuchar todo lo que le rodea para que oiga la voz de Dios? Es necesario que hoy rompas con un montón de cosas y comiences a vivir en libertad, porque Cristo nos hizo libre y libre para siempre. Y ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer y nos volvemos de corazón a Dios, empezamos a decirle: Señor, yo quiero que no solo seas mi Dios a quien adorar, sino que seas mi Señor. Dice el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Job dice, Él es la luz. Yo necesito la luz que resplandece. ¿Quién es el que oscurece el consejo de Dios por falta de conocimiento? Eso dice allí en el capítulo 42. Hablaba cosas demasiado hermosas y maravillosas que no conocía, que no sabía. Pero ahora tiene un encuentro real con Dios. Y Job cambia la historia de él y termina con una vida maravillosa. Dios no es deudor, ni mentiroso, ni estafador. Pero si tú le crees, si tú lo buscas, si tú quieres salir de esa vida que no corresponde, hoy quiero decirte y quiero orar por usted para que usted deje que Dios entre a tu casa. Deja que Dios entre a tu vida. Deja que Dios entre a tu economía. Deja que Dios entre a tu cuerpo, a tu salud y traiga sanidad. Deja que Dios entre a la comunión y a la armonía de la familia, cosa que hoy no existe casi. No existe la comunión y poco respeto. Se me acabó el tiempo. Padre, he compartido tu palabra en esta tarde y yo quiero darte gracias por la vida del apóstol que usaste para exhortarnos a nosotros, para que no andemos, para que no vivamos, para que no practiquemos la luz y las tinieblas, la justicia con la injusticia, Cristo
con las tinieblas, el diablo, sino que seamos plenamente tus hijos, apartados del mal, servidores, seguidores, responsables. Señor, si algo hemos hecho mal y quizás andábamos haciendo las cosas mal, hoy venimos a humillarnos y a pedirte perdón. Perdónanos por nuestros pecados, por no respetar, por no valorar, por no reconocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Señor, en esta hora yo me uno a todos los hermanos y amigos y a toda la gente que pueda escuchar o ver este mensaje. Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo necesito que tú seas mi Dios. Señor, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador y el dueño de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. A partir de este día tú serás mi Padre. Yo seré tu hijo. Nunca más andaré en tinieblas. Nunca más andaré con una mente terrenal. Nunca más andaré en confusión. Quiero seguir la luz, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, mi esperanza de gloria. De esta manera cerramos este mensaje. Los despedimos. Dios te bendiga. Será hasta el próximo martes. Será hasta el próximo viernes la vigilia a las 20 horas. O si no, hasta el próximo domingo ya, septiembre, empezando un mes con Santa Cena en casa. Así que, familia, hay muy buenas noticias. Seguimos trabajando en nuestro terreno. Seguimos construyendo la casa del Señor. Seguimos haciendo tantas cosas. Así que quiero pedirle que sea parte, que no retrocedas. Dios te bendiga. Un placer de estar con ustedes. Será hasta la próxima reunión. Chao, chao.